Felipe. ¿Es en serio? Pues como que es en serio, ¿qué pensó? ¿Que yo estaba echando carreta usted aquí? No, pero no puede ser. Es claro de lo que lo teníamos no claro. Y la verdad, no. Yo entiendo las buenas intenciones de la senadora, pero no veo cómo se puede implementar esto en un colegio. Néstor, le tengo datos. ¿Cuál va a ser el enfoque? Felipe, de porque acuerdo. es que la infidelidad, la moralidad. Fíjese que habló de moralidad, ¿no? Felipe, en el mundo ideal, digo, me parece perfecto educar a niños en principios y valores. Pero yo no creo, Pero ¿sabe que ¿cuáles yo creo? principios y valores? ¿Sabe que yo creo que el tema no pasa los por allí? cristianos que nos metieron a nosotros y nos jodieron. No, yo creo que el tema pasa por educación emocional. Yo realmente no creo que el tema pase por allí, por principios, por valores. Yo creo que pasa por ser capaces de gestionar las emociones. Néstor. Porque eso es realmente, y eso ya le corresponde a todos los seres humanos. Pero ¿cómo le dice usted a un niño eso que usted está diciendo, padre? Bueno, ese es el plan, y para eso hay metodologías y hay trabajo. Pero se requiere eso. Mire, A ver, le digo, ¿cómo manejamos las emociones? De acuerdo. ¿Cómo las gestionamos bien? ¿Cómo las aceptamos? ¿Cómo las expresamos? Segundo capítulo de cómo manejamos las emociones debería ser cómo arreglamos nuestros problemas. Claro, no ¿cierto? es que eso está vinculado, obvio. Entonces, usted dice, ¿le vamos a enseñar a los niños a no ser infieles? No, le vamos a enseñar a los niños cómo manejar su ira, cómo manejar su inseguridad, eso es lo que tiene que hacer el trabajo. Educarnos en cómo nosotros tenemos que ser dueños de nuestras respuestas emocionales y saber que ellas causan unas consecuencias. Néstor, porque es que mire, el problema no es que te sean infiel o no te sean infiel, el problema es cómo reaccionas frente a eso emocionalmente. Se lo dije a la senadora Espinosa. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con toda la propuesta, la preocupación de ella. No creo que el camino sea el correcto. Si yo soy un tipo violento, padre, yo le voy a pegar a mi mujer porque me puso los cachos. Pero si no me pone los cachos, le voy a pegar porque no tiene lista la comida. Y eso se llama, que somos analfabetos emocionales. Eso supone que no somos capaces de manejar las reacciones que tenemos. Si no es porque no me tiene lista la comida, le voy a pegar. Néstor. Y voy a terminar en violencia intrafamiliar y eso termina en tragedia. Claro. Estoy de acuerdo. Porque no pago el recibo datos, de la luz, Néstor. por lo que sea. Entonces vamos a enseñarle a este paso, después siguiente etapa, vamos a enseñarle a las niñas a que cumplan con sus deberes. De nuevo. No sé, me parece... De nuevo, Néstor, hay que también tener claro qué es infidelidad. Mire, yo le digo, yo conocí por el barrio de mi casa, en Santa Marta, un señor que vivía que tenía 4 esposas, ¿verdad? Una esposa y 3 queridas. ¿Felices? Sin ningún problema. Es que yo no me meto. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que hay que tener mucho cuidado con esas definiciones. Padre, me mete usted en un tema del que no quería hablar, Felipe. Sí, entonces, Néstor, le tengo datos. Los millones de colombianos que ponen cachos, que hemos puesto cachos, a quienes nos han puesto cachos, ¿somos malos? No. ¿Somos delincuentes? No per se. ¿O quién, Felipe? Néstor. Felipe, alce la mano, a ver, con sinceridad. El que no ha puesto cachos. Alce la mano al que no le han puesto cachos. ¿Es comparable el tema de cachos y de tema de infidelidad con el tema de las drogas? ¿Realmente nos vamos a meter en ese debate? No lo veo, Néstor. No veo con la conexión. Néstor, según el Observatorio de Igualdad, de Género de la CEPAL, y según el Observatorio de la Igualdad de Género de la CEPAL, voy a dar las estadísticas que no dio la doctora Espinosa. En el año 2021, en Colombia fueron asesinadas 121 mujeres por razones de infidelidad. Por temas que tienen que ver con conflictos de pareja. Ese evidentemente es un hecho que hay que corregir en la sociedad. Lo que a mí me parece que no se corrige es con una ley. Es que el legislar para esto no tiene ningún sentido. Yo me hago una pregunta muy breve. Sobre estos temas que tiene esta ley, ¿entra en colisión con el principio de el desarrollo libre de la personalidad? Y yo creo que en la Corte Constitucional esta ley va a encontrar problemas, porque evidentemente es así. No quiero decir con esto que no hay acciones para educar, para convivir. Explíquele a la Corte el concepto de moralidad, por ejemplo. Sí, bueno, no sé, pero no me quiero... Pero Néstor, es que mire, me parece que antes de irnos a esas cifras de Aurelio... Me hablan de a uno, por favor, Paola. Sí, hay que mirar las cifras de medicina legal, que no solamente tienen en cuenta los feminicidios, es decir, los homicidios, cuando matan a una mujer, sino también los crímenes en total contra las mujeres, que incluye, por ejemplo, lesiones personales, que incluye golpizas. Dice medicina legal
que el año pasado, de los 41.000 casos que se presentaron en el país de agresiones contra personas, 35.000 fueron contra mujeres. De esos 35.000, 14.000, Néstor. Es decir, casi la mitad estaban asociados a celos, por encima de la intolerancia, Paola, que tenía 12.000, por encima de temas de consumo de alcohol, que tenía 5.000. ¿Con este proyecto de ley, con ese argumento? No, por el contrario, creo que le echa más leña al fuego a esos feminicidios, porque usted, ¿qué es lo que le está diciendo a un niño entonces desde el colegio, no? Es decir, ser infiel es malo. Luego, si en el futuro y mayor ven que la novia, la esposa, que sea, le ponen los cachos, entonces peor aún, porque se sienten con el derecho aprendido desde los 6, 7 años a que tienen entonces derecho a matarla, porque pues eso es malo, eso está mal visto. O sea, digo, es terrible, es una cosa. No creo que la ley empeorar el espiral de violencia que ya tenemos en contra de las mujeres, para las cuales somos posesión de algunos hombres, es decir, somos igual que el carro, la casa, la mesa, una mujer. A mí no me gusta nosotros no la ley, pero me parece que tampoco la ley está diciendo eso. Opiniones en la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. También hay comunicación a través de quienes están conectados en el canal de YouTube. Aquí los veo, los leo. Comentarios sobre una ley que busca evitar episodios de infidelidad, María Consuelo. Néstor, yo creo que la discusión es saludable. Lo que no creo es que la ley sea novedosa, porque es que ya existe en la ley 1146 del 2007 una serie de herramientas para tratar esos dilemas morales de los que hacía yo referencia anteriormente. Y ahí sí sería importante que no se repliquen leyes y leyes y leyes y que no se cumpla ninguna. Porque en esta, por ejemplo, la que le acabo de mencionar, la del 2007, precisamente es enfocada en la prevención de violencia y en la educación sexual y reproductiva para niños y niñas en Colombia. No se ha implementado lo que se denomina el Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, donde precisamente lo que se está tratando es de enfocar en el tema de autorregulación y autodeterminación de las personas para entender que sus actos tienen consecuencias en la sociedad. Entonces me parece que no es con más leyes, sino cumpliendo las que existen, por ejemplo, implementando estos planes, programas de educación sexual en los colegios que ya existen, que no se están cumpliendo, pero no tampoco tapando el tema como si no fuera valeroso para la discusión. Yo creo que sí hay que discutirlo, pero no con más leyes, sino cumpliendo las que ya existen. 7:39, me preguntan oyentes, Luis Ernesto, ¿cuántos congresistas se van a declarar impedidos para tramitar una ley? Pues entre ellos la autora. Es una muy buena, la autora, porque muy buena pregunta. Que ya ha sido víctima de cachos toda la vida, ya tiene que declararse impedido. Eso pues obviamente. Pero además, Néstor, yo creo que el hecho de solo la sesión de impedimentos develaría la doble moral que hay en medio de este debate. ¿Usted cree que algún congresista va a levantar la mano para declararse impedido reconociendo que ha puesto cachos? Seguramente uno que otro va a levantar la mano y decir, sí, me han puesto cachos a mí porque es más fácil estar del lado de la víctima que, entre comillas, del victimario. Pero déjeme volver al argumento de la senadora Karina. Yo soy muy cercano a su hermano y por eso me siento un poquito impedido para opinar, pero realmente creo que el proyecto es realmente poco liberal, por un lado, y parte de un diagnóstico equivocado. Cualquier política pública tiene que mejorar lo que pretende, digamos, identificar cuál es el problema, y el diagnóstico de ella es que el nexo causal de la violencia, el nexo causal de la violencia intrafamiliar, el nexo causal incluso de homicidios, es del consumo de sustancias, es la infidelidad. Y por eso se pone en una cruzada contra la infidelidad, y yo creo que en el propio diagnóstico hay un error de fondo. Claramente no podemos decir que el nexo causal de lo malo que pasa en el país es la infidelidad, porque hay países que no tienen los niveles de violencia de Colombia, hay países que no tienen niveles de consumo de sustancias ni de otro tipo de criminalidades, y estoy seguro que tienen los mismos índices de infidelidad que puede tener Colombia o que pueden tener otras naciones. Así que, Luis Ernesto, por eso le preguntaba yo a la congresista, ¿qué país, no lo conozco, qué país logró superar la infidelidad, o cuál es el índice de infidelidad, o si Noruega es un mejor país porque son, no sé, Noruega o Uganda o lo que sea? ¿Qué país ha combatido la infidelidad? Me escribe una oyente, Néstor, que yo creo... Andrés, doña Ángela Patricia, y me dice lo siguiente, que esto le demuestra también un poquito, padre, la cesación que generan los cachos.
Dígame. Quien pone cachos, Sí. dice Ángela Patricia, es un infeliz, deshonesto, mentiroso, inhumano. Cosas que generan violencia y producen emociones tan graves de desear violar el primer derecho fundamental de la Constitución. Me imagino. ¿Cuál es? No, Néstor, matar. Derecho a Pues la vida. matar. Sí, claro. Ok, derecho a la vida. Pero- O sea, Pero mire, esto es lo que le el describe, problema... lo que le describe un poquito es que claro que los cachos generan un sentimiento terrible. No se los deseo no a nadie. Pero el problema no son los cachos, el problema es la incapacidad de manejar Claro. la infidelidad. El problema es la violencia que se El problema desborda. es aceptar las emociones, saberlas usar, saberlas Si expresar. Si doña Ángela quiere matar al señor que le puso cachos, pues si no le hubiera puesto cachos, lo hubiera querido matar No. por lo que sea. Y Pero una el cosa es problema- quererlo hacer y otra cosa es hacerlo. Otra cosa es ver cómo expreso eso, cómo lo saco de mi corazón. Es decir, yo creo que el tema es válido, valioso. A mí lo que no me gusta es que lo quieran resolver a través de un camino equivocado. Yo creo que el camino pasa Padre. más por la educación emocional. Además, ya Insisto en eso, existe la ley. educación emocional. No, Insisto, ya Néstor, existe. permítame, yo tengo tres el hijos. problema- tengo una hija el problema con adolescente. el problema con es este que viene una proyecto, Néstor. confesión. Viene confesión. No, más que eso, mire, Ricardo Rego. yo tengo tres hijos, tengo un adolescente y tengo dos chiquitines mellizos que van en proceso de crecimiento y que el manejo de sus afectos, ¿cierto? Empiezan a verbalizarse, la adolescente, sus primeros vínculos. Si yo como padre y mi esposa como compañera decimos, hombre, hay que generar libertades de sentimiento, respetar, no coartar este tipo de actos, no es llevar esto a, mira, ojo con el cacho, es decir, hoy pretendemos que sean los niños cada vez más libres. Y esto sería, de nuevo, limitar un poco los conceptos, atomizar un poco el concepto de qué está bien o qué está mal, frente a que cada quien tiene libertad de actuar como a bien tenga. Y, 7 de la lo mañana, que está bien o que 43 está mal, Néstor, es que mire, yo creo que en el fondo el problema de este proyecto no es ni siquiera un problema de estadísticas, es un problema conceptual, es un problema de que la senadora Espinosa no sabe qué es una ley, no sabe para qué es la ley. Ella le hacía a usted la pregunta, le decía, dígame, ¿la infidelidad es algo malo o es algo bueno? ¿Cómo para llevarlo usted a contestar que era algo malo y entonces por eso había que combatirlo por la vía de la ley? Las leyes no son para combatir todo lo que nos parezca malo en la sociedad. Hay muchísimas otras formas de tratar, de observar, de moderar, lo que sea, aquellas cosas que nos parecen malas en la sociedad. Néstor, la verdad, cuando yo supe de este proyecto ayer, me volvió a la cabeza una cosa que he pensado más de una vez y que yo creo que probablemente les parezca extrema, pero la verdad es que yo pienso que los congresistas individualmente no deberían tener iniciativa legislativa. Es decir, la cantidad, usted no se imagina la cantidad, porque fue, pues se conoció y tuvo impacto, pero la cantidad de proyectos frívolos sin importancia que presentan los congresistas, digo, individualmente, ante las secretarías de sus cámaras y que ponen al Congreso a mover, aunque sea parte del trámite legislativo. No, eso no hay derecho, Néstor. A esto hay que ponerle algún mecanismo de orden, por ejemplo, que sean las bancadas y por vía de los partidos que se presenten los proyectos. Pero cada ocurrencia que tiene un congresista, como gracias a la Constitución tiene la facultad de presentar proyectos de ley, termina en un proyecto de ley que pone al Congreso a mover todo su trámite legislativo. La congresista debería... Álvaro, perdón, le iba a decir a Felipe, me están mandando, Felipe, oyentes que están fuera de Colombia, creo, rankings de los países que tienen el mayor número de infieles, ¿no? Y entonces, que México, que España, que no sé qué. Es que eso es imposible saberlo, Felipe, porque pues, ¿qué estadística es confiable? ¿Qué encuesta es confiable cuando a usted le preguntan, usted, señor Felipe Zuleta, ¿ha puesto cachos? Usted va a decirle a un tipo desconocido sí, o le va a decir no, o yo puse cachos. Entonces esas estadísticas arrancan con problemas, porque es un problema de intimidad, es un problema personal, es un tema de pareja. A uno les parece gravísimo, a uno les parece que es motivo de asesinato, a otros les parece que es un tema menor, que hay problemas más graves. De hecho, la legislación colombiana es una causal de divorcio, ¿no? Claro. De hecho. Pero pues punto, hasta ahí llegó. Pues, le menciono otra ley que existe también, la ley 1620 de 2013, va a cumplir 10 años.
por la cual se implementa el sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. O sea, a nivel legal, todo lo que está planteando la senadora ya existe. Usted se volteó, ¿no? No, porque es que a mí me parece importante la discusión. Defendiendo. La discusión me parece importante. Pero las leyes ya existen. No motiva automáticamente el apoyo a cualquier proyecto. A mí también me parece que tenemos que hablar de violencia. Que no me voltee. Me parece que el tema sí es pertinente y sí tiene unas implicaciones en salud pública, la discusión. Pero las leyes ya existen. Entonces, mi recomendación es, más bien implementemos lo que ya existe, que ya está cumpliendo 10 años, hay que cantarle torta de cumpleaños a esa ley, en vez de hacer otra y otra y otra cada periodo legislativo. El problema es que la congresista debe cambiar de partido porque debe tener un diagnóstico de la sociedad distinto. El problema de la violencia no son las diferencias entre los ciudadanos como la infidelidad. El problema de la violencia es la cultura de la violencia. Y en este país no hay que reconstruir ningún tejido social porque ese tejido social viene dañado desde hace décadas. La violencia colombiana no es de ahora, viene de atrás. Y esa cultura de violencia está metida en los hogares, está metida en la política, está metida en la discusión sobre casi todos los temas. Eso es lo que hay que combatir. Para eso sí sirven las aulas de clase, para tratar de salvar un poco a los niños de la cultura de violencia que hay en su casa, que hay en su barrio, que oye del tío, que está tan extendida. Sí se puede trabajar en crear culturas de respeto por la vida y de convivencia en los colegios, que ese es el problema para aplicar a la infidelidad y a tantas otras cosas. Pero el problema es seguir con esa concepción retardataria, decimonónica, para entender los problemas del país. A esta congresista hay que decirle que el problema de la violencia no es la infidelidad, no son los comportamientos humanos que son eternos, es el manejo de esos comportamientos. ¿Hay alguna época de la humanidad, Felipe, que usted conozca en donde haya habido fidelidad? ¿O que no haya habido infidelidad? Pues que yo sepa. No, es que yo creo que eso es intrínseco con el ser humano y como lo estaba explicando Luis Ernesto, pues eso, es decir, eso hace parte de la naturaleza. ¿Usted se que sea bueno o malo, ese es otro tema. Que a usted le parezca que es correcto o que es incorrecto, ese es otro tema. Pero es que yo creo que la infidelidad es un asunto del libre albedrío de la personalidad. Usted decide como adulto si quiere o no ser infiel y las consecuencias pues las asume en un sentido o en el otro, punto. Sí. Pero si a mí el chiquito me dice, es que ser infiel es malo, es que no sé qué, pues eso sí genera más violencia, como lo está explicando Pablo Ochoa. Ser infiel... Bueno, no quiero meterme porque no quiero más regaño de los que estoy recibiendo en este momento. ¿Usted se acuerda de lo de García Márquez y la infidelidad? Señor Aurelio, ¿cuál es la definición de Gabo? ¿Se acuerda de García Márquez? No, García Márquez decía que usted podía ser infiel, lo que no podía ser era desleal. Y ahí le meto otro elemento pues al sancocho en el que difícil. Está. Dice, no, la infidelidad no es tan grave, lo que es grave es la deslealtad. Entonces, métaseme en ese campo, doctor Morales. Y después le salió una hija no reconocida, ¿no? Sí, pero García Márquez no era una mala persona porque le puso cachos a claro. Pero de pronto sí fue desleal. Sí, claro. No, fue infiel. No sabemos. ¿Usted cómo sabe si ella sabía? Es que es muy difícil opinar de la vida de los otros en esos fueros internos. Es muy difícil. Fíjese que usted dijo hace un rato, alce la mano en la mesa el que no ha sido infiel. Y nadie la alzó. Nadie la levantó. Felipe, nadie. Yo me quedé con ese concepto. Nadie. Ni siquiera el padre. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que esos temas son fuero interno. Eso claro, te pertenece a ti dentro. Parte de la intimidad, uno no tiene de la por privacidad. Claro. Pero por eso creo que el tema está mal planteado. Porque, hombre, que sí hay ocasiones de feminicidio, de violencia, eso está claro. Pero no pasa simplemente por un problema de valores. Pasa porque no somos capaces de entender cómo reaccionamos ante las cosas. Bueno. Necesitamos educación emocional para todo, Néstor. Felipe, hoy es mañana de regaños. Yo creo que a los niños... Mire que yo a mi equipo de fútbol nunca les he sido infiel. Yo creo que a los niños hay que educarlos para ser buenas personas.
Punto. Para que no le hagan Néstor, daño. acá, Para que no le hagan daño. Puedan vivir civilizadamente. Desde casa. Para que no se ese es el roben, punto. para que no se roben un peso, para que sean disciplinados, para que trabajen. Y el camino es el ejemplo. Que sean leales. Primer camino, el ejemplo. Y el ejemplo. El ejemplo. Porque muchos papás quieren que sus hijos sean buenos, pero ellos se comportan de manera no tan buenas. Así que el tema. Néstor, me y parece el tiene una cantidad problema de ingredientes. infidelidad. Señor Daniel, la última, por favor. El problema de infidelidad se da cuando hay contratos, ya hablamos de lo moral, lo religioso, etcétera, pero legalmente hablando, el problema de infidelidad se da cuando hay contratos de exclusividad, y los contratos de exclusividad no son únicamente de relaciones de pareja. Nuestro contrato en Blue Radio implica cierta exclusividad. Mi contrato en la Universidad de los Andes, yo no puedo ir a dictar clases en otras universidades. Cuando yo violo esa cláusula del contrato, estoy incumpliendo un contrato. Entonces, de ahí a decir, digamos, que el Estado se debe meter en un contrato que firmó civil, en un contrato civil que firmamos las personas cuando nos casamos, hay un paso largo. Y yo entiendo su punto, Néstor, sobre las cifras, pero mirando las que hay, me sorprende la alta tasa de respuesta positiva a la pregunta de si ha sido infiel. Una encuesta, la última encuesta que yo conozco para Colombia, el 82.3% de los hombres acepta haber sido infiel y el 42.3% de las mujeres acepta haber sido infiel. Y cuando les preguntan por las razones, dicen por descuido de mi pareja, el 28% de los hombres y el 57% de las mujeres. Esos son los que reportan haber sido infiel. ¿Qué tal? Y mucho más bajito cuando les preguntan porque se me dio la oportunidad. Ahí cuando se me dio la oportunidad, los hombres dicen que fue el 27%, de los que fueron infieles, el 27% de los hombres y el 14% de las mujeres. Esas son las principales razones. Termino con una pregunta, padre. Dígame. Que me hacen aquí algunos oyentes y me parece que tienen razón. ¿Y nosotros, los hijos de relaciones extraconyugales, qué? Entonces somos hijos de malas personas, no sé. Creo, por eso digo que Por eso hay que tener mucho cuidado. Que este es un tema difícil de definir, porque esto no es de malas personas y el Estado, me parece, no va a poder, a punta de este prejuicio, decidir qué es moralmente bueno, qué no lo es. Pero no le corresponde tampoco. Por eso digo, no es eso. Blue, la alternativa.